respondiendo a un comentario en uno de nuestros videos. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre las arenas bituminosas de Canadá y el WTI. Cuando hablamos de tar sands o arenas bituminosas de Canadá y WTI, no estamos comparando solo dos tipos de crudo. Estamos comparando dos modelos económicos completamente distintos. El WTI es un crudo liviano, dulce, con baja viscosidad y densidad. Se extrae de formaciones relativamente accesibles y fluye sin necesidad de procesos previos complejos. Esto significa costos de producción más bajos, operaciones más flexibles y un acceso directo al sistema de oleoductos de Estados Unidos. Por eso el WTI suele tener precios de referencia altos y una demanda estable en refinerías que buscan crudos de alta calidad. Las arenas bituminosas son lo opuesto. Allí el crudo no fluye. Es un bitumen espeso, casi sólido a temperatura ambiente, que requiere enormes inversiones de capital, es decir, CAPEX, y mucha energía para poder extraerse. Para que ese bitumen se vuelva manejable hay que diluirlo con nafta o condensados, es decir, diluents, o procesarlo parcialmente en una planta de upgrading. Todo esto eleva los costos y crea una dependencia de insumos externos. Aquí es donde aparece la diferencia económica clave. El mercado no paga lo mismo por un barril de WTI que por un barril de bitumen diluido, es decir, dilbit. Por eso el dilbit siempre cotiza con un descuento frente al WTI. Por ejemplo, si el WTI está a $80, un dilbit de Alberta puede cotizar entre 55 y 60. Y esa brecha no es casualidad, refleja el costo adicional que tienen las refinerías para procesarlo, el mayor contenido de azufre, su menor rendimiento en productos valiosos y las largas distancias de transporte hasta los mercados de exportación. A esto se suman factores logísticos. Canadá depende de grandes oleoductos como el de Keystone o Enbridge, y cada congestión o mantenimiento puede ampliar el descuento. Cuando hay cuellos de botella, el diferencial WTI Western Canadian Select, es decir, WCS, se abre aún más. Ahora, ¿qué pasa con los subproductos? Las arenas bituminosas generan coque de petróleo, azufre elemental y grandes volúmenes de agua residual. El coque puede venderse como combustible industrial de bajo costo. El azufre se exporta a China, India y Brasil para la industria de fertilizantes, y el agua debe ser tratada y almacenada en tailings ponds, lo que añade costos ambientales y operativos extra. Un ejemplo concreto de impacto económico es que cuando sube el precio del gas natural, que es el combustible clave para generar el vapor en sistemas SAGD, los costos operativos de las arenas bituminosas se disparan. Incluso si el precio del crudo sube, una parte importante del margen se evapora solo por el gasto energético. En cambio, un productor de WTI no depende del gas para licuar su crudo. Extrae, separa, trata y envía. Mucho más directo, mucho menos costoso. Por eso, compararlos es comparar dos mundos. WTI es eficiencia, fluidez y calidad. Tar sands es escala, inversión masiva y procesos intensivos. Por eso, sus economías y sus precios de mercado se mueven de forma muy diferente. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, seguinos, compartí, suscríbete. Esto es Trendall Vision, entender petróleo como un profesional. Gracias.